objetivo en estos 45 minutos, antes de la charla en economía, que va a ser realmente muy interesante para mí, es tratar de mencionarles cuáles son los aspectos que hacen a un corral exitoso, sea de recría o sea de terminación. ¿Sí? Voy a tratar de dar también fundamentos sobre corrales de recría, porque creo que también ahí tenemos una oportunidad de trabajo de convertir granos en carne y al mismo tiempo dejar el mensaje lo más claro posible. No porque el grano esté barato, siempre va a convenir encerrar hacienda. ¿Sí? Ese mensaje tiene que quedar bien clarito. Vamos a ver si funciona el... Este es otro formato con el que tenía. El láser anda, esto no. Ahí estamos. Ese es el formato que andaba. Gracias. Bueno, entonces decíamos, el cierre corral. ¿Qué es lo que permite hacer? Mejorar recrías. Cuando yo encierro en recría, puedo mejorar esas recrías que para lo que recién mencionaba Juan en el video es fundamental. Estamos hablando de entrar a mercados tipo cuota, nosotros llamamos cuota 481, entendí una sigla ahí que estaba mencionando Juan, que es lo que tienen ustedes. Argentina recién acaba de ingresar en ese mercado y la verdad que para recrías también están funcionando. Hoy, particularmente la situación que sucede en Argentina es que estamos en la jerga futbolística aguantándole los trapos a la ganadería, a la agricultura. Estamos con ganadería sosteniendo presupuestos financieros de segundo semestre que iban a ser cubiertos porque iba a haber una devaluación y entonces iban a tener grano más caro. No tienen grano más caro, tienen granos baratos, entonces no quieren vender. ¿Sí? Los patrones, digamos, no quieren vender y con la ganadería estamos sosteniendo segundo semestre que en teoría no teníamos que sostener. Gracias a tener la herramienta del encierre corral, yo estoy cumpliendo con la terminación en tiempo y forma del ganado. Vamos a uniformar tropas con un encierre y vamos a asegurar altos rendimientos. ¿Sí? Siempre entre las comparaciones hay que tener precaución, comparaciones Argentina-Uruguay, porque los rendimientos que uno aquí menciona, 55, 56, son 57,5, 58, 59 en Argentina, siendo que esa es la equivalencia de alguna manera. No son mejores 58 que 56 acá, es la diferencia que tienen ustedes en el tema del dressing con nosotros y la forma en que se expresa esa medida. Aumenta el precio final. Yo les puedo contar, pero probablemente aquí esté pasando lo mismo, pero el ganado a pasto vale 20 o 30 centavos menos de dólar que el ganado terminado a corral, a mismo momento de, digamos, mismos kilos. Entonces, eso es importante y hacia el final de la charla voy a tratar de darles un ejemplo práctico de qué quiere decir o en qué impacta ese precio final del ganado. Transforma granos en carne, en parte muchos de nosotros estamos aquí por eso, intentando transformar la mayor cantidad de granos y créanme, casi todos los granos son transformables en carne por parte de un rumiante, algunos con más eficiencia, otros con menos, pero todo depende de la relación y ecuación económica que vos hagas. Y libera superficie, que es bien importante, porque hoy en la misma superficie que antes yo me obligaba a tener para terminar hacienda en alfalfa, hoy esa alfalfa está siendo ocupada por el doble de animalitos en recría que después alimentan al encierre corral y entonces de alguna manera yo tengo muchísima más carga que lo que tenía antes. Entonces el encierre corral es un liberador de superficie que es bien interesante. Si yo me muevo, y les prometo que después terminan este tipo de diapositivas, si me muevo hacia las razones que me hacen encerrar en recría, bueno, tenemos varias, pero quería manifestarles algunas nomás. Emparejar tropas, ¿sí? Es bien importante, como recién lo mencionaba Juan en el video, que la tropa que ingresa a un corral de terminación sea lo más pareja posible. ¿Sí? Eso permite ir llegando a lo que es el sueño, para nosotros es el sueño del pibe cuando está trabajando en los fields, que es el barrido de corral o cosecha de corral, como me gusta decir a mí, porque barrido da una connotación negativa. La cosecha de corral que hacen los americanos, que es entran 120 hoy y a los 100 días salen esos 120. En algunos corrales de Argentina lo estamos logrando y créanme, es la cosa más fascinante del mundo porque te permite liberar el corral y hacer la gestión de ese corral inmediatamente. Haces el cierre de ese corral y tratás las tropas individualmente y empezás a generar tu propia base de datos que es bien interesante. En recría
un animal es más eficiente en convertir granos o convertir alimento que cuando está en terminación, por una cuestión muy lógica, ¿sí? Que lo voy a tratar de dejar del modo más simple posible. El músculo es un 20 a 25% de proteína, algo de carbohidratos, un poquitito mínimo de lípidos y algunas cenizas, ¿sí? Que serían minerales. El resto es agua. Es un 75% de agua hacer 1 kilo de músculo, ¿sí? Mientras que la grasa es entre un 8 y un 10% de agua, con lo cual es mucho más barato, energéticamente hablando, hacer ese kilo de músculo, ¿sí? Por eso, en parte, esos animales más jóvenes son mucho más eficientes en transformar el grano a 1 kilo de ganancia de peso, porque la composición de esa ganancia varía. Emergencias forrajeras, bueno, no les voy a comentar a ustedes lo que es una emergencia forrajera, seguramente todos hemos tenido emergencias forrajeras y ahí es donde el encierre recría tiene un espacio muy interesante en las dietas. Libera superficie para agricultura, bueno, ya lo dijimos, y hay algunas razones adicionales que estamos empezando a descubrir a partir de la bibliografía internacional y a partir de ya trabajos que se están haciendo aquí en Uruguay en las facultades y parte en Argentina, pero un poquito más lento, diría yo, el trabajo que se está haciendo en Argentina con respecto a lo que se hace aquí en Uruguay. Una de las cosas es el imprinting metabólico, ¿sí? Que vamos con 2 fotos y después vamos al imprinting metabólico. Además de lo simpático que tiene esta combinación de especies que están viendo ustedes en esta recría. O sea, lo que yo quiero puntualizar es que ese animalito, ¿sí? Esa hembrita Hereford, ya perdió la carrera. Si vos ves el formato de ese animal, panzón, con apófisis espinosas que están apareciendo, ¿sí? Que ya aparecieron, que ahora se van a cubrir, pero ya aparecieron, esta forma la panza, las extremidades flacas, con poca masa muscular a nivel de paleta y poco masa muscular a nivel de cuarto, ese animalito ya perdió gran parte de la batalla. No es ese el momento para encerrarlo, es antes, ¿sí? Porque no solo vos lo ves por fuera feo, sino que por dentro hay un montón de transformaciones, ¿sí? Hay genes que se apagaron y que no se van a volver a prender, ¿sí? Y esos genes son los que iban a expresar condiciones para lograr la adipogénesis intramuscular, o sea, el marmoreo. Y lo perdiste porque hiciste mal las cosas en la primera etapa, ¿se entiende? Entonces, yo creo que hay muchas de estas cosas que de afuera nosotros vemos ese animal. De esa forma, bueno, tenemos que empezar a pensar que por dentro ya hay procesos que han sido irreversibles, ¿sí? Bueno, una recría, si bien son fieros siempre, pero esto, lo lindo que tiene el ganado wagyu es que la belleza está en el interior. Por fuera son la cosa más espantosa que yo he visto, ¿sí? Pero ahí, esos particularmente, esos animalitos. Esta semana se va a faenar uno de ellos, ya bastante más crecido que cuando estaba en la foto, y ya nos, para comerlo nosotros, ¿no? No va a ser para ningún tipo de prueba científica más allá de una degustación. Pero esos animales han sido criados desde feto, ¿sí? Desde el pie de desde que estaban dentro de la mamá, vienen con un programa nutricional que involucró la mamá, su nutrición temprana y de ellos mismos hasta los 3 meses se los destetó y se los vino llevando, como dice los libros, y justamente la prueba del cuarto, el medio y el 3/4 de esto es lo que nos va a dar los resultados a nivel de campo. Pero a lo que voy es que este animal no tiene ningún tipo de apófisis espinosa visible, tiene cuarto mucho más marcado para lo que es el cuarto del 3/4 wagyu como es esto, y no se le nota ningún tipo de costilla y está levantado de panza. ¿Sí? Es un animal armónico, como dijeran los cabañeros de los reproductores. Vamos a aburrirlos un poco con imprinting metabólico temprano, pero se los explico y váyanse focalizando solamente en donde están los circulitos estos colorados, ¿sí? Estos fueron animales que destetados a los 3 o 4 meses fueron sujetos a distintos planos de alimentación en la recría. En un caso, buen plano de alimentación y en otro caso, un menor plano de alimentación, ¿sí? Normal era como se hace habitualmente, nutrición temprana agrandada, digamos, o mejorada, es aquí. Fíjense que las ganancias de peso no son históricas, ni mucho menos, son bien logrables para situaciones argentinas, uruguayas, etc. El peso en los 8 meses superaba casi en 80 kilos al peso del animal que tenía la nutrición normal. La ganancia posterior en pastoreo se cae, algo que es bastante notable, que nosotros ya lo hemos mejorado, esto en Estados Unidos, pero nosotros ya lo hemos mejorado a eso, aquí y en Argentina. Pero, ¿qué pasa? A partir de este momento,
el tratamiento para ambos grupos de animales fue el mismo. Se juntaron todos y se siguieron como si fueran un solo lote, ¿sí? Manteniendo la trazabilidad individual. Lo que sorprende es que el peso final de los animales con nutrición mejorada fue mayor al peso final de los animales que tuvieron la nutrición normal, y cuando pasamos a la etapa que importa, que es la carcasa y el rendimiento de carcasa, ¿sí? El peso de la carcasa fue 24 kilos mayor en aquellos animales que tuvieron mejor nutrición temprana, o sea, mejor recría. Después todo lo otro fue lo mismo, ¿sí? Y para ponerle la frutilla a la torta, el marmoreo fue mayor significativamente en los animales que tuvieron la nutrición temprana mejorada. Esto tiene una explicación, ¿sí? Durante la etapa fetal, en los últimos 3 meses del animalito que está dentro de la panza de mamá, y los primeros 6 a 7 meses de vida de ese animalito, es cuando existen lo que llaman células madres, que muchos de ustedes habrán leído, ¿sí? Las células madres para guardarlas, porque ¿qué son las células madres? Son células que tienen la capacidad de transformarse, desarrollarse a osteocitos, miocitos, adipocitos, de acuerdo al pulso nutricional o al pulso genético que uno le aplique. En el caso nuestro, con nutrición, movemos células madres hacia ser transformadas en adipocitos, pero adipocitos intramusculares, no adipocitos subcutáneos, ¿sí? Son los adipocitos que están dentro del músculo y que son los que significan el mayor valor de esa carne, ¿sí? Es por lo que paga, de hecho, cuota 481 tiene rechazo por marmoreo, que en la legislación o en la resolución que salió en Argentina dice marmoreo adecuado, y no hay palabra más ambigua que adecuado, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que tenemos internamente para saber qué es marmoreo adecuado. El mensaje de aquí es que este marmoreo se formó en la recría, no se formó en el feedlot. Y encerrar en recría podemos hacer como se hace en Estados Unidos, como se hace en Canadá, como se hace en los países que tienen una tradición de feedlot de 70, 80 años, o como muchas veces lo podemos hacer nosotros, ¿sí? A los ponchazos y empujando. Y aquí hay cosas, este es un ejemplo práctico, este es un lugar en donde el barro es nuestro enemigo, ¿sí? Yo creo que todavía no lo dije, el barro es el enemigo del feedlot. Este es un lugar en la provincia de Buenos Aires con suelos muy buenos agrícolas y otros suelos que no son tan buenos para agricultura. Aquí tenemos 10 bocas a la par de silo de sorgo, ¿sí? Y la base de la alimentación es silo de sorgo en autoconsumo. Son 1000 animales. La suplementación, están confinados, ¿no? También pueden salir a verdeos si hubiera verdeos, pero en este caso están confinados y tienen la suplementación proteico-mineral que corresponde. Y lo que van corriendo son las bolsas a la par, ¿sí? ¿Es un manejo complicado? Sí. ¿Se podía hacer de otra forma? No. Hoy hay 4 unidades de estas que van achicando el tamaño de los lotes para manejar de a 600, manejar de a 400. ¿Sí? Ganancias de peso, 500 gramos. Cuando hay muchísimo barro, esa foto fue sacada en el peor agosto de los últimos 10 años, cuando hay muchísimo barro, la ganancia de peso de todo el periodo se viene abajo, ¿sí? Por eso es mi problema con manejar de a 1000. Me encantaría manejar de un poquito menos. ¿Pero se pueden hacer estos sistemas? Sí, claro que se pueden hacer. ¿Se puede hacer con poca infraestructura y llegar a resultados muy buenos? Claro que sí. ¿Sí? Ese es un silo de maíz, una bolsa de 75 metros, que son 2 bolsas puestas a la par, 400 animales, abiertas las 4 bocas. ¿Sí? Fíjense qué nivel de sofisticación que tiene todo el material que he usado. No, ni el alambre estaba estirado. Pero ¿quién es la clave acá? ¿Y cuál es la clave? La prolijidad y el convencimiento. Lo que logramos fue convencer al operario acá, que es nuestro ejecutor clave, lo logramos convencer del planteo, ¿sí? Que muchas veces implica para la gente de campo llevarlo a otro lado y desafiarlo en ese otro lado, sin que nos escuchen los anfitriones, desafiarlo y decirle, ¿a qué no lo hace mejor que este croto? ¿Sí? Y con ese desafío a la gente de campo no hay nada mejor que no lo desafíen, ¿sí? A mí de chiquito siempre en el campo, aquí del otro lado en Gualeguaychú, siempre me decían no, que por ser petizo yo podía ser un buen domador. Nunca me convencieron. Nunca me pudieron convencer. Sí, no, vos con patitas cortas vas a andar bien. Pero no, flaco, no.
A mí conmigo no lo lograron, pero sí logramos con el Vasco, que era el personaje que nos maneja estos encierres, en donde tenés recrías y después pasan a terminación. ¿Sí? Y estos son el final de una bolsa de 75 metros y no hay Photoshop. Ahora bien, ya hablamos del imprinting metabólico, hablamos de la recría con encierre, pero sí, ¿dónde se integra y por qué es importante hacer una buena recría? Fíjense, estos son trabajos americanos, ya tienen 10 años o 11 años, pero el concepto es el que quiero que vean y ahora les pongo una tabla. Acá venían, estos son los días en pastoreo, los 4 meses en pastoreo previos a los días en el feedlot, ¿sí? Y este es el peso del ganado, ¿sí? Para 3 tratamientos distintos. Esto es, lo tenías en pastizal natural, este de aquí, ¿sí? Los tuviste en pastizal natural y ganaban 160 gramos por día. O sea que casi en el periodo, estaban en restricción estos animales. Esto es un trigo de pastoreo que nosotros lo podríamos asemejar a una buena avena de pastoreo para nosotros, una promoción de regras, un verdeo regras, en donde ganaban 540 gramos por día. Es lo que está por aquí. Trigo baja ganancia. Baja ganancia para ellos es una alta ganancia para nosotros. Estamos trabajando frames, biotipos diferentes. Y el trigo de alta ganancia, ¿sí? Que ganaban 1,3 kg, estos siempre tienen la ayuda de los implantes que ni en Argentina ni en Uruguay se pueden usar, ¿sí? Y posteriormente, en este punto, empezaba lo que era el corral, el filo de terminación, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de esto? O sea, ¿cuál es el impacto de esa mejor recría sobre el corral en total? El peso inicial, claramente, al ingreso al corral, 400 kilos, 300 kilos, 255 kilos. El peso final, que es un poco la limitante de este trabajo, el peso final se fijó para el peso de faena que tienen ellos, ¿sí? Hoy están en 650 kilos. Estados Unidos subió el peso de faena. En este ensayo era de 550, 560 kilos. Las ganancias de peso fueron similares, pero lo que yo les quiero llevar la atención es hacia la duración del corral, ¿sí? Y de vuelta, la duración del corral en este caso fue casi el doble por culpa de una mala recría. Vos me podrás decir, pero los granos están baratos. Sí, pero, a ver, que los granos estén baratos no implica que necesariamente el kilo producido en el corral sea más barato que el kilo producido en el pasto. Entonces, si yo tengo granos baratos, yo quiero producir muchísimos kilos, el menor tiempo posible para ponerle la grasita y que se vaya al animal. No voy a tener por eso 160 días el mismo animal produciendo muchos más kilos caros. No sé si soy claro, digamos. Acá podría haber puesto más animales, ¿sí? En los 90 o 100 días o 120 días de corral y no tener un solo animal o menos animal 160 días en el corral. ¿Por qué? Por culpa de una mala recría. Y cuando salimos de la recría y entramos en la terminación y salimos de la terminación, lo que vos ves como cliente parcial de la cadena, si sos el matarife o sos el dueño del frigorífico, es que te vendieron 2 novillos que de afuera eran iguales, pero de adentro lucen muy distintos, ¿sí? Y eso es una responsabilidad en parte de los productores también. Nosotros tenemos que vernos de alguna manera como una cadena. En Argentina nos vemos como un aquelarre de eslabones, no una cadena, ¿no? Entonces yo, invernador, trato de reventar al criador y después el matarife se come como pez grande, se va comiendo al pez chico. Pero eso es un error, ¿sí? Porque terminamos en general perdiendo todos. Fíjense, esto es una buena recría con el grado de terminación que lo va a dar la grasa subcutánea adecuado. Y cuando vos pones esta media res, que no se pone como media res, se pone como lo que llamamos cuartos en una mesa de desposte, una mesa de desosado, el desafío es que no te quede ningún requechito de grasa que sobre, porque ese requechito de grasa lo pagaron como si fuera res y lo tienen que tirar a una bolsa y después dárselo a un señor en un camión, ¿sí? Que pasa y que se lo lleva a un valor ínfimo. ¿Se acuerdan? Entonces, el desafío aquí es para quien te compra ese ganado gordo es que no le sobre ni un gramito de grasa en esa mesa de despostado. Acá en la mesa de despostado va a haber un requechón de grasa,
Va a haber un montonazo de grasa. Va a haber cortes que hayan perdido valor comercial por el exceso de grasa. Y va a haber rendimientos de balanza 4 que van a ser menores porque antes de llegar a esa balanza le tienen que hacer los recortes del dressing, ¿sí? Y esa grasa a vos, productor, te costó un montón, ¿sí? Te costó un montón porque es una grasa que tiene, como dije hoy, 8 o 10% de agua. Te costó la mayor parte de tu dinero, ¿sí? Eso es importante también. Y hay programas de formulaciones y hay sistemas que ya nos empiezan a enseñar cuándo es el momento que ese ganado tendría que haber salido del corral, que es el momento que la renta marginal se hace cero, ¿sí? Ya el costo de producir el kilo es mayor a la valorización que haces de ese kilo. En terminación, bueno, ya me voy a repetir un poquito, pero voy a ir más rápido. Incremento, utilización de grano propio para propios y ajenos, ¿sí? En Argentina hay mucha gente que discute el concepto de hacer hotelería. El concepto de hacer hotelería para quien le sobra grano es muy interesante porque permite, sin tener el riesgo de invertir en el capital hacienda, permite usar todo el know-how de dar de comer, que yo lo sé y lo recontrasé, o por lo menos creemos que lo sabemos, para alimentar ese ganado y cobrar, mantener la capacidad ocupada del feedlot y, como les decía, cobrar cada 15 días o por mes, ¿sí? En Argentina incluso eso se graba como servicio, con lo cual viene con un 21% de IVA, y eso es oxígeno financiero para las empresas también, sin el riesgo que implica hoy aportar el capital en ganado, que es un capital muy alto. Si lo vemos como sistema, tenemos el mayor o la mayor producción de carne a nivel global. Ahora, ¿cuáles son las tareas más importantes? Un sitio adecuado con buena pendiente, ¿sí? La primera tarea que hay que hacer en el feedlot es saber dónde ponerlo. La mayor parte de las discusiones que tenemos con la gente de ambiente en Argentina o con muchos académicos es que discuten que el feedlot es contaminante, poniéndome como ejemplo donde no y nunca tuviste que haber puesto un feedlot, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas. ¿Sí? Que parte del desconocimiento de la gente, sí, está bien, pero parte también de que a nosotros nos gustaba poner los corrales al lado de la casa para abrir la cortina y mirar, mientras me tomaba un mate con la vieja, miraba cómo estaban los animales. Esa es la autocrítica que nos corresponde a nosotros. Entonces, yo tengo que elegir un sitio adecuado, con buena pendiente y con la consolidación de los caminos lo mejor posible, porque mi enemigo es el barro y de nada sirve tener una loma espectacular con el feedlot y después tener, como estaba ayer en una reunión en Buenos Aires, que discutir para ver quién pone la plata para los 2000 metros que tenemos de un camino arcilloso espantoso, ¿sí? Porque si tengo todo bien y no puedo sacar el ganado, pierdo todo antes de llegar a la meta. Las dietas, hay tantas dietas como profesionales hay tantas dietas como ingredientes hay, y podríamos estar un año hablando de dietas y no ponernos de acuerdo cuál es la mejor, porque la verdad no hay una mejor dieta. Está la dieta, el feedlot y sus circunstancias. La adaptación al ambiente del animal, ahora lo vemos en alguna foto, la adaptación del rumen y la adaptación del hígado, ¿sí? Son 3 adaptaciones por las cuales tiene que pasar un animal que ingresa a un feedlot. Si vos no cumplís con esos primeros 21 días de adaptación en un ciclo de 100, 120 días que tenés, perdés la batalla. La guerra se gana en esos primeros 15 a 20 días. Buena adaptación, las ganancias van a ser las que la dieta te permita, ¿sí? Mala adaptación, las ganancias van a ser aleatorias y los problemas sanitarios que aparezcan van a ser bien complicados. Dentro de eso hay conceptos asociados de bienestar animal, que acá no lo quiero entender como un romanticismo y la vaquita brincando por el prado. No, si un animal tranquilo es un animal que produce bien, ¿sí? Y lo más importante, la tarea más importante en un feedlot no es la que uno puede hacer, que probablemente Juan y todos que tenemos la responsabilidad de hacer un diseño, una formulación de dietas, es la lectura de comederos. Lo más importante en un feedlot es la lectura de comederos. Es pasar todos los días a la mañana a la misma hora y decir, en este comedero poner una escala 0, 1, 2, sobra, falta justo, 0, 5, la que vos más te guste, y ponerle una nota a cada corral
para definir cuánto le vas a dar ese día a ese corral y entender, antes que la sintomatología de los animales te lo demuestre, entender que puede haber un problema sanitario en ciernes, ¿sí? El principal indicador de las enfermedades respiratorias en feedlot es la depresión de consumo por 3 días consecutivas que ocurre en el corral, no cuando el primer animal muestra moco. ¿Sí? Y eso es bien importante saberlo porque surge de la observación. No tenés que esperar a que haya un montón de mocosos en el corral para darte cuenta que hay un problema respiratorio. Con 3 días de consumo que se viene deprimiendo, vos ya tenés un enorme indicador temprano de ese problema o por lo menos de un problema. ¿Sí? Bueno, este es un corral que yo siempre uso como ejemplo, que fue hecho de cero, con planialtimetría, con toda la cabeza puesta de todo un equipo de ingenieros y demás. Está en la provincia de Buenos Aires y esto es un ejemplo de la adaptación. Esto es heno de alfalfa picado seco. O sea, se hace el heno, en lugar de recolectarlo con una rotoenfaradora, lo recolectás con una picadora de silo, va al camión y de ahí a la bolsa y se embolsa como picado, como heno. Y esto es una suerte de Gatorade para los animales. Animales que llegan deshidratados, los recibís con algo que huele a fibra, que tiene fibra altamente digestible y que además es una bola de potasio. ¿Y qué es lo que precisás vos cuando estás deshidratado? Recuperar sales, ¿sí? Y el potasio y el calcio que aporta la alfalfa es fundamental en eso. Fíjense como detalle anecdótico, la sombra no les deja, pero no hay un grano caído fuera de los comederos. ¿Por qué? Porque este feedlot vende comida. Y si yo vendo comida, no puedo tirar comida afuera. ¿Sí? Es como que el mozo me tire el plato así, me tire todos los tallarines afuera. Yo no creo que vaya a pagar por esos tallarines. ¿Sí? Bienestar animal, ¿sí? En este corral, si se portan bien los novillos, se ligan una rascada por semana. ¿Sí? Y este es el segundo del feedlot. Si se portan demasiado bien, viene el manager en persona y los rasca. En realidad, anecdóticamente, esta es la idea de bienestar animal. Animales tranquilos, que uno puede caminar, que no hay vocalización, que no hay ningún tipo de problema, que están en lo seco, ¿sí? Que comen en lo seco y que toman agua en lo seco, que no hay barro los moleste. Este corral es desafiante en eso, cuando llueve mucho, siempre se puede formar algo de barro porque estamos en lugares donde llueven 1000 milímetros al año y es muy difícil mantenerlos secos, ¿sí? Y la gestión de la alimentación, que en este caso es el silaje de maíz, este es el silo que se está haciendo nuevo y esta es la pared de silo de lo que se va terminando. ¿Sí? En este caso son bunkers muy grandes, pero a lo que voy es que no por grande lo tenés que hacer desprolijo o podés darte un poquitito más de changüí o de tolerancia a ser desprolijo, no todo lo contrario, ¿sí? Estás aportando muchísimo más capital y tenés que realmente ser muy, muy preciso en lo que haces, ¿sí? Estos búnkers que son de 20 millones de kilos de silo de maíz están sujetos a auditorías mensuales y a un target, que esto también me parece que es importante, hay un target que se le indica al contratista de lo que yo quiero lograr. Materia seca objetivo de ese silaje, tamaño de partícula teórico, ¿sí? Auditable, y densidad de ese silaje, o sea, cuántos kilos de materia seca estás poniendo por metro cúbico de ese silaje. Esos 3 parámetros son completamente auditables y si yo los digo de entrada, el que avisa no traiciona, porque mirá que te voy a estar auditando permanentemente. Eso nos ha ayudado muchísimo a trabajar en equipo con los contratistas y la calidad de los hilos después lo paga. También hay otros sistemas que aquí en Uruguay están muy también en boga y son bien interesantes, que son los sistemas de autoconsumo, ¿sí? Ya salimos del suministro diario, esto no tiene lectura de comedero. Estos sistemas de autoconsumo permiten por cada silo de estos quizás colocar 200 o 250 animales. A mí particularmente me gusta más 150, pero pueden llegar a poner un poquito más. ¿Y por qué nos empachan los animales? Porque cada uno sabe, incluso los más tímidos, que el alimento está siempre disponible. ¿Sí? El concepto detrás de la falta de espacio de comedero en un silito de autoconsumo es que yo se los dejo 24 horas por día disponible al alimento. Y entonces el animal que es tímido va a esperar, pero sabe que la comida está. Cuando vos das todos los días y das poquito y das demasiado poco, el tímido tiene que atropellar o quedarse sin comer. Y ahí es donde están los riesgos. Álvaro Simeone, un colega que es de aquí, es el único de los cuales yo he podido encontrar datos serios que comparen
las performances de suministros diarios y suministros en autoconsumo. En este caso en particular, el ensayo que reporta Álvaro dio 154 gramos más de ganancia para el suministro diario versus el autoconsumo, pero con un consumo menor en el autoconsumo que en el suministro diario, cosa que no es tan común, o yo por lo menos no hubiera esperado, ¿sí? En general uno espera que en el autoconsumo el animal coma más, porque está con un poquito, digamos, no tiene restricciones a su consumo, no sé si soy claro. ¿Sí? Pero estos son de los únicos datos a nivel local. En Argentina estamos en pañales porque hay un montonazo de productores que lo usan, pero poca investigación detrás de ese uso. Y por eso me parece interesante reportar. Incluso esto es más interesante todavía y explica un poco lo que les venía comentando yo. Es decir, a ver, cuando vos le das suministro diario, estos son los minutos en que están involucrados los animales en actividad de consumo, ¿sí? Cada 3 horas. Vos decías, ok, en esta franja de 3 horas, fíjense, cuando vos le das suministro diario, el animal en promedio pasaba 80 minutos de estas 3 horas, de estos 180 minutos, pasaban 80 minutos comiendo. Después, de las 11 a las 13, pasan 33 minutos, de las 13 a las 17 pasan 34 y de ahí 21. En el caso del autoconsumo, el animal gradúa mejor esa actividad de consumo. ¿Sí? Fíjense, 31 minutos, 36, 39, es como que pica a lo largo del día. Eso no necesariamente tiene que dar una imagen de mayor eficiencia de conversión o una imagen de mayor o menor consumo. Lo que te dice es que en estas actividades de autoconsumo, una de las ventajas es que el animal gradúa y tiene menores propensiones al atracón. ¿Sí? A ir de cabeza, tirarse de cabeza en el comedero y cometer el pecado de, uy, no sabía, y me agarra la acidosis. Yo no sé en Uruguay qué tanto es un dilema existencial. Aquí se ha hablado siempre de procesar el maíz. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Sí? ¿Por qué cuál es mejor? ¿Por qué planteo la pregunta? Porque hoy en Estados Unidos, fíjense lo que es cómo cambian las cosas. Muchos de los feedlots que estaban en el sur, hoy se están desarrollando muchos feedlots en la zona donde se produce el etanol. Iowa, Indiana, Illinois, todo el medio oeste. Esos feedlots están naciendo o renaciendo después de la década de los 40 porque está la burlanda, que es húmeda y no se puede fletear hasta el sur. ¿Sí? En grandes cantidades. Y en esos lugares, en Ohio, Iowa, Illinois, llueve 1000 milímetros. ¿Sí? Y su enemigo es el barro. Y usan la burlanda, que no es muy efectiva como fuente de fibra. Entonces están rediscutiendo el procesado del grano. Ahí el steam flake, digamos, el grano flaqueado al vapor, les produce unas acidosis espantosas combinadas con la burlanda. ¿Sí? Y pierden conversión. Entonces están volviendo al grano partido seco y algunos hasta están diciendo, si podés dar una parte entero, en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos acá. Para mí esto es bastante ilustrativo de cómo pensar grano de maíz o grano entero o grano partido. Mes de vida del animal, porcentaje de grano que aparece en las heces para una dieta de 70% de fibra o una dieta de 10% de fibra. ¿Sí? A ver, repasemos como si estuviéramos en la universidad. A medida que progresa la vida del animal, no importa si es con baja fibra o es con alta fibra, el porcentaje de granos que aparece en la bosta es mayor. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahí ya tenemos una conclusión. A medida que el animal es más viejo, pierde más. Y cuando yo comparo a mismas edades entre alta fibra o baja fibra, siempre que vos tenés mucha fibra en la ración, el animal pierde más. ¿Sí? ¿Por qué un animal viejo pierde más? Porque el tipo mastica la misma cantidad de veces por minuto que el ternero. Pero el ternero come 5 kilos y el grande come 10. Entonces es una máquina que mastica la misma cantidad de veces para que le entre el doble. Por ende, más parte pierde. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo mismo con la fibra. Si tenés mucha fibra, hay un pasaje más veloz del alimento y, no sé qué volví a hacer, hay un pasaje, decía, más veloz del alimento y hay más pérdidas del grano entero. Entonces el mensaje bien rápido, a mayor edad te empieza a convenir procesar el grano. A mayor fibra te empieza a convenir procesar el grano. Si vas a darlo en el piso, que mucha gente sigue dándolo en el piso, dalo entero.
Porque ¿para qué vas a moler? ¿Para terraplenar con almidón? Probablemente consigas tosca un poco más barata, ¿sí? Consigas carbonato de calcio un poquito más barato, una cantera de algo. Y si no hay moledora, no matarse, ¿sí? Que no te panda el cúnico, decía el Chapulín, ¿sí? Chequear los costos de flete hasta la molienda, ida y vuelta, pero saber que también se puede usar grano entero. ¿Y cuándo se puede usar grano entero? Fíjense, combinado con el sorgo, grano húmedo, ¿sí? El grano entero maíz es una excelente opción para combinar con granos muy acidóticos, muy ruminales en su degradabilidad, ¿sí? Este ensayo lo que les muestra acá, 100 es grano húmedo de sorgo, 0 de maíz. 67-33, 33-67 o 0 sorgo, 100 de maíz. Fíjense los consumos como van bajando a medida que yo incorporo el grano entero, baja el consumo. A medida que pasa esto, la ganancia de peso, fíjense que prácticamente se mantiene. Tiene acá unos aumentos, pero se mantiene. No hay una correlación, no es significativa esta diferencia, pero el índice de conversión, o sea, cuántos kilos de materia seca necesito para ganar 1 kilo de ganancia de peso, no de carne, de ganancia de peso, va disminuyendo linealmente y créanme, si yo me sitúo acá o acá, voy a estar en mucho menor costo del kilo ganado, porque le estoy metiendo o 33% o 67% de sorgo grano húmedo, que es por ahí lo que yo puedo hacer, y le incorporo el grano entero sin necesidad de molienda, ¿sí? ¿Queda claro esa idea? Las combinaciones de grano, algo mencionaba Juan en el video de la combinación de trigo y maíz. La combinación de trigo y maíz es espectacular. En la medida que sepas cuánto trigo poner y el grano de maíz no lo proceses muy finamente para generar 2 sitios de digestión diferentes, ¿sí? Un sitio ruminal, principal, pero también que haya aporte de almidón a nivel de intestino, que es bien interesante. Y medio para ir cerrando y apurando, no sé cómo estoy en tiempo, Pablo. ¿Estoy 5? ¿10? 5. Bueno, yo tiro 5, después me dan 5 más. Gestión de información en cierre. Son 6 diapositivas que quiero mostrarles, porque esto también es una tarea súper importante en donde los ganaderos hemos flaqueado en nuestro trabajo, ¿sí? Porque hoy estamos en ADP o ADP Zone, ¿sí? Los que hacen agricultura aquí, que deben ser la mayoría, sabe ninguno de ustedes. Si yo les pregunto, ¿y cuánto te rindió la soja el año pasado? Y no sé, debe haber rendido y calculale 2.500, 1.300, ninguno. Saben hasta con decimales cuánto rindió la soja. 2.456,24. Y en esa loma rindió un poquito menos. ¿Sí? Porque lo tienen ambientado, todos usan esa gestión de información. ¿Sí? Y saben cuánto tienen en la bolsa guardado o en los hilos guardados. Nosotros todavía en ganadería estamos diciendo, ¿y con cuánto entraron? ¿Con cuánto entraron? Te pregunto, ¿eh? ¿Con cuánto peso? Calculale. 320. Vos vas y decís, uy, no, esto es 280 y bajando, ¿viste? Va Juan y dice, no, hermano, le erraste vos, está en 260. O sea, no podés no saber eso. Estás poniendo un megacapital a hacer un negocio y no sabés qué tenés. ¿Sí? Somos muy del calculale, ¿sí? Y el verbo calcular deberíamos de alguna manera desterrarlo de ganadería, ¿sí? Comprendo que hay mucho más artesanía, pero cuidado que tenemos que empezar a generar datos, porque créanme, ahora les muestro un ejemplo práctico nomás, pero créanme, es súper interesante cuando tenés tus datos históricos en los corrales y te podés comparar y empezás a hacer hasta evaluaciones predictivas de tus cosas, ¿sí? Fíjate, ¿qué es lo que deberíamos saber como básico? Y que no, nada de esto es ciencia ficción, ¿eh? Ganancia de peso. Tengo que saber cuánto ganaron. La mayoría lo sabe, aunque es un lo sé, calculando calculando el inicio y calculando el final, yo sé la ganancia. Sí, claro, pero calculaste mal este y calculaste mal este, tu ganancia tiene tanto valor como la palabra de alguien que en Argentina habla en la cadena nacional a cada rato. Y no digo más nada. Consumo, el consumo en fresco y en seco. ¿Sí? Tengo que saber cuánto comieron. No puedo no saberlo. No puedo tener hoy un mixer sin balanza. Sé que es cara la balanza para poner el mixer, pero es lo mismo tener una carretilla grande si no tenés un mixer con balanza. ¿Sí? La conversión, que es la relación de cuánto comieron dividido los kilos que ganaron. Entonces, o cuánto comió por día para la ganancia de peso, haces la conversión.
La duración ponderada del encierre, esto es por ahí, es básico para algunos, pero puede ser revolucionario para otros. La duración de un corral, ¿sí? No es cuándo saqué, cuántos días llevaron hasta que saqué el último animal. Es la duración del promedio ponderado, porque vos por ahí recibiste 100 animales, los primeros 30 días sacaste 80 y los otros 20 fue un saldito que duraron 150 días, tu corral no duró 150 días. Los primeros 80 los sacaste a los 30 días. Entonces tiene que hacer lo que se llama promedio ponderado, que eso en Excel es bastante fácil, para saber realmente cuál es la duración, cuál fue la duración promedio de tu corral. El costo de kilo producido, que como esto lo recibimos como una boleta y hay que pagarla, la sabemos todos muchas veces, aunque con algunos errores en la forma. Y esto les quiero también llevar, o sea, que se lleven ustedes, que para mí es bastante importante, los economistas esto lo saben hace muchísimo, pero a mí me resulta siempre muy interesante, que es el valor del kilo producido. Entender en cuánto valorizo cada kilo que yo pongo en el corral. Y cómo se saca es una fórmula bastante simple. Es el precio neto de la venta, o sea, la venta, el ingreso bruto por la venta, deducidos los gastos de comercialización y flete, menos lo que yo compré, o sea, el precio neto de compra, ya incluye los gastos que tuve que incurrir por comercialización y flete, esa resta dividido los kilos que le puse en el corral. Ejemplo grande, y compro lo hago en dólares, compro a $3, 200 kilos, tengo 600 dólares de compra. Si vendo a $2, 400 kilos, tengo 800 dólares de venta. ¿Sí? Hagamos que sea neto. 800 menos 600 son 200. Puse 200 kilos, ¿sí? en el denominador. ¿Sí? Tengo 200 dólares, 200 kilos. ¿Sí? Estoy hablando de que valoricé en $1 cada kilo. Si el costo de la producción superó ese dólar de valorización, tu renta no es positiva. ¿Sí? Después discutimos, ¿fue por comercial o fue por productiva? Pero tengo que saber en cuánto valorizo. Estos son datos comerciales. El N, este es el total de novillos que llevan trabajados, pero el total de tropas son menos, son casi 500 o 600 tropas que cada una involucra, digamos, un valor. Y esta es una ecuación súper simple, ¿sí? Que se va retroalimentando todos los meses con los cierres de corrales de este feedlot en particular, que tiene peso de inicio y la conversión que tuvo esa tropa. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, los que están en estadística me dirán, no, pero 0.4 de R cuadrado, un grado de ajuste. Bueno, pregúntenle a algún meteorólogo cuál es el R cuadrado para la predicción del tiempo de mañana. Y probablemente el flaco te diga ahí, mirá, 0.20 con IVA. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿en qué es importante esto? Que hoy, con solo saber el peso de inicio en este corral, nosotros tenemos un 40% de casi de seguridad de cuánto va a convertir esa tropa. El otro 60%, que sería la incertidumbre que tengo, lo va a dar la genética de ese animal que llega, lo va a dar su historia sanitaria, su historia nutricional, lo va a dar los otros y el manejo que yo haga. ¿Sí? Pero la genética y la historia sanitaria, casi que con el informe de recepción que hacen los feedlots, ya prácticamente le agregan a este 0.4, 0.1, 0.2 más de seguridad. ¿Por qué? Porque un informe, vos, Juan, agarrás, llegó la tropa y decís, mirá, ¿qué origen tiene? 3 remates diferentes, 3 ferias diferentes. Uy, me juntaste 3 historias sanitarias distintas, juntaste 3 historias nutricionales distintas y viene un señor que pesa 350 kilos y una ternera que pesa 90 kilos que no sabe por qué la metieron en un camión todavía. Con eso vos ya sabés que la conversión no va a ser la mejor de esa tropa, ¿sí? Pero estás reduciendo la incertidumbre y podés decir, bueno, no, esta conversión va a estar más arriba, para el mismo peso de inicio va a estar más arriba. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es una herramienta predictiva que esto no es que vos vas a llevarte esta ecuación y la vas a poder aplicar en tu feedlot, ¿sí? Pero sí vas a poder generar tus propios datos en el feedlot y vas a poder empezar a saber a partir del... Es un indicador de negocios. Yo a partir del peso inicial ya sé cuánto va a convertir, ya sé cuánto me cuesta el kilo, ¿sí? Este es el mensaje también, a medida que el animal entra más pesado al corral, empeora la conversión, y empeora va entre muchas comillas, 13,7 gramos más de alimento, es lo que necesito. Y ahora bien, acelerando hacia el final, los factores que inciden en la rentabilidad, precio de venta viene primero, es incierto,
aunque es estimable según, en Argentina, probabilidad. Recién me contaba José que en el feedlot, y vos lo mencionabas en el video, que en el feedlot muchas veces ya tenés el precio asignado por el frigorífico a 4 meses vista. Eso para nosotros todavía es ciencia ficción, ¿sí? La mayoría de los corrales que manejo es ciencia ficción. Entonces, lo único que tengo como herramienta es la probabilidad de obtener, de acuerdo a los últimos 6 años o 7 años, la probabilidad de obtener ese precio de venta. Hacer la estacionalidad, lo deflacionás, hacer todo lo que los economistas nos enseñan. Entonces, tengo gran incertidumbre. Precio de compra, y ese es cierto. ¿Lo convalido o no? Te digo que sí o te digo que no cuando voy a comprar el terreno. La conversión es incierta, depende del manejo. Y es la única herramienta que yo tengo. Una vez que compré mal, producí bien, flaco, porque tu única manera de paliar y mitigar ese problema es produciendo bien. Lectura de comederos, todos los informes, recepción, buen consumo, buena dieta, etc. Y el precio del grano, que es mucho menos influyente de lo que se cree. ¿Sí? El precio del grano tiene mucho menos influencia en el negocio global del feedlot que lo que uno habitualmente cree. ¿Sí? Este es un ejemplo lo más real posible para Argentina. Lo puse en dólares con valores... perdón, ups, qué celoso que está. Con valores en dólares, esto ya incluye los gastos comerciales, 2,76 dólares. Esto fue hecho la semana pasada, probablemente ya tenga un puntito más en dólares la suba de la invernada. El vendido como gordo, fíjese, este peso vivo, esto para mercado interno, peso vivo, no es peso res, es peso vivo. ¿Sí? Hemos mal acostumbrado al consumidor argentino que costillita chiquita es carne tierna, eso malísimo. ¿Sí? Con este valor incluye los gastos comerciales y esto no es una simulación porque esto es hecho en Excel, pero lo que te marca son el margen comercial que te queda en la situación esta inicial, ¿sí? Los costos directos que tuviste, acá incluye alimentación, sanidad, hotelería, o sea, se paga hotelería como para simular que lo estás haciendo en un tercero, digamos, como si fuera el pago del alquiler a tierra, me queda un margen bruto de 12 dólares sobre una inversión de 555 más 156, la renta del periodo, 1.7%. O sea, vos vas a poner todo el grano y vas a laburar 100 días para que la renta de ese periodo sea 1.67. A ver, esto está hecho en Argentina, que la inflación es ahora bajando del 25% anual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si justo tuviste un golpe de suerte y vendiste un 5% más caro? 5% más caro. No estoy diciendo un 10, un 20, un 30. ¿Sí? Con 5% más caro, ya en lugar de vender a 724 dólares, vendía a 760. Todo lo otro constante. Mi renta sigue sin ser de aplaudir, pero se aumentó un 400%. ¿Sí? En estos casos, un 5% de mejor precio a la venta repercutió en un aumento de la renta de un 400%. Por el otro lado, si yo compro más barato, ¿sí? Presiono y compro un 5% más barato, en lugar de 555 compré a 528, ¿sí? La renta fue de 39 dólares, un 5.71, ¿sí? 5.71, aumentó un 342, no llega a 407. ¿Sigue siendo importante? Claro que sigue siendo importante, pero es menos importante que el precio de la venta, perdón. ¿Sí? Y por último, la conversión. Una mejora en la conversión de un 5% manteniendo precio de compra y venta tal cual situación inicial, a ustedes lo que les muestra es que yo pasé de 12 dólares a 19 dólares, una renta del 2.72 contra 1.67 es un aumento proporcional de 63%. O sea, laburé 120 días leyendo todos los comederos, haciendo todo recontra bien, aumenté la renta muchísimo menos que lo que pudiera haber aumentado la renta por la compra y la venta, que es la parte comercial. ¿Sí? El mensaje es entonces, no es para autoflagelarnos lo que trabajamos en la parte productiva dentro del field y lleno de bosta todo el día, sino para decir, cuidado, la parte comercial, no me pidas a mí que te solucione con conversión lo que la parte comercial no puede solucionar con las compras y las ventas. ¿Sí? Estos son, con el precio del maíz, un poco para mostrar el precio de maíz, ¿sí? En la pizarra,
y la relación de compra-venta aquí, ya he puesto la compra y la venta, para 3 conversiones distintas, 7 kilos, 7 kilos y medio u 8 kilos de materia seca a 1. ¿Sí? Y esas rayitas que van bajando son las curvas de break-even, que es el punto en el cual la renta es cero, salgo hecho. ¿Sí? Con todos los costos incluidos. Todo lo que caiga por debajo es margen positivo, todo lo que caiga por encima es margen negativo. Vamos, y ya termino, el mismo ejemplo. Fíjense, si yo cambio para $200 en una pizarra de maíz, que ojalá lo tuviéramos, ¿sí? Una conversión de 7 a 1, una conversión de 8 a 1, estos son los puntos en que salgo hecho. Fíjense a qué corresponden en relaciones compraventas. 1.20 versus 1.25. Y esta relación entre 7 y 8 es un 14% de diferencia. O sea, yo tengo que mejorar un 14% la conversión, que es casi, no te digo imposible, pero cuando vos estás en alto nivel, mejorar un 2% y estás saltando de alegría. ¿Sí? Pero yo digo, tengo que mejorar un 14% la conversión para compensar un 4% solamente de una mala relación compra-venta. ¿Sí? Es mucho más importante la compra-venta. Ahora, como el precio de venta, y sobre todo para Argentina, es incierto, la única manera que yo tengo de bajar ese nivel de riesgo es con la máxima eficiencia productiva. Y ahí es donde volvemos a tomar un poquito de oxígeno lo que trabajamos adentro del feedlot. Decir, no, vos comprá un poquito mal que yo después más o menos te lo acomodo. O por lo menos esa es la esperanza. Como mensaje final, yo puedo realmente cerrar cualquier cosa. No agregamos aquí lo de destete precoz porque no era parte de la charla y se hubiera hecho demasiado largo. Sí, pero yo puedo cerrar cualquier cosa, lo que tengo que tener bien claro es mi objetivo. ¿Sí? Estos encierres que hablamos al principio de recría sirven mucho para incrementar el crecimiento muscular, mejorar el rinde y mejorar la respuesta inmunitaria, que muchas veces es el que nos explica unas mejores performances en el corral. Yo tengo animales que entran con defensas más altas. El encierre de terminación me asegura uniformidad de las tropas y mejora el precio de venta. ¿Sí? Eso realmente es importante y es hasta ciertamente válido muchas veces para suplementación a campo sobre verdeos. Si el sistema es intensivo, yo tengo que cuantificar. ¿Sí? Y eso es algo que todavía nos falta. Les agradezco atención.